My dad lives in Tarapoto City in the jungle of Peru. Hay que cuidarlas, hay que hablarles. This is the house where he grew up. This used to be my grandparents' house. And today my dad is sharing with us a little bit about his plants and a little bit about his home. Welcome to my dad's house plant tour. El jardín no ha sido así, el jardín ha sido más bosque. Este ha tenido mucho más plantas, ha tenido muchos más, y de ahí lo contraté a los de la jardinería, un vivero que hay acá en Tarapoto. Los contraté para que me lo diseñen mejor, ¿no? Entonces le enviaron a Jim de la Selva. A Jim Ciesa. Lo enviaron a él para que viera, proyectara este jardín. Lo hizo muy bien, me parece. A todo el mundo le gusta. Bueno, y ese jardín lo conservaba la Otita, la mamita. Mamá lo conservaba mucho. Bueno, es un homenaje a ella, pues, ¿no? Yo le llamo el huerto de mi amada. Lo conservamos, tratamos de conservarlo bonito, como ella lo tuvo, en recuerdo, en homenaje a ella. Esa bugambila tiene debe tener sus 50 años más o menos. Wow. Esa bugambila, 50 años, o quizás un poco más. Y ese gato come grasa. ¿Y estas flores moraditas cuándo las has puesto? Esta enredadera la pusimos el año pasado, ¿no? Ajá. Justo la vi en la jardinería. Ellos tienen en la jardinería uno más pequeño, Sí. así de este tipo. Y Jim me dijo de que esto iba a crecer más o menos en 6 meses, y así está sucediendo. Esos colgantes los traje de allá de Estados Unidos. Ajá. Las dos macetas colgantes, es la otra. Lo de los pallets con macetas que están en la pared azul. Sí. Ese. Eso no estaba la última vez que yo vine. No. Eso tiene un año más o menos. Y lo del fondo. Y lo del fondo. Se me ocurrió un día, por ahí teníamos un par de pallets, creo que Laurita había traído un pallet para un trabajo que hizo el Francesco, y se me ocurrió hacer eso, ponerlo ahí en la pared con las macetas. Se ve tan bonito, ¿no? En una parte. ¿Y lo de las macetas planas lo habías visto o a ti se te ocurrió? En la jardinería justo. Ellos tienen otro tipo de rack, que es de fierro. Ya. Y mucho más grande que este. Claro. ¿Y los colores también los elegiste tú? Ah, los colores, sí. Me gusta combinar colores, así como combino los colores en la casita de pajaritos. ¿Y las casitas de pájaros? La casa de pajaritos se me ocurrió hace muchos años. Los veía mucho cuando estaba allá en Estados Unidos. Los veía, me gustaban. Igual los alimentadores, los feeders de los hummingbird, de los picaflores. Lindos son Ahí esos, tengo un ¿no? par, uno acá
¿Ya esos qué es lo que tienen adentro, agüita? Le hago una mezcla que el néctar se prepara con 4 partes de agua y una parte de azúcar blanca de caña. No puedes usar panela, ninguna de esas, ni chancata, nada. Tiene que ser azúcar blanca. ¿Y cuál es el otro? Porque los picaflores son exquisitos, ¿no? A ellos les gusta escoger. Que los estoy pintando. Este es el carpintero de las armas. Sí, Rubén las hace. Yo le doy el diseño, él las prepara, las hace en la madera y me las trae así. Y yo mismo las pinto poco a poco. Lore también ha pintado algunas. Lorena ha pintado la que está ahí arriba. Linda, ¿no? No, Lorena ha hecho los dibujos que están sobre la pintura que le puse, ¿no? Ajá. Y a veces vienen amigas y hacen sus dibujitos. De los pajaritos. ¿No? Ajá. Todas están lindas. Esa de ahí está usada. Esta. Es así, la bajé de donde estaba colgada porque ella necesita mantenimiento. ¿Por qué? La pintura estaba un poco deteriorada. Ajá. Entonces la estoy pintando de nuevo, igual adentro, todo. En esa sala. La parte blanca, por ejemplo, está oscureciéndose. El almacén. Ajá. El motor del Jeep. Mi mecedora que lo rompieron el asiento. No, nunca había venido aquí. ¿Nunca has entrado? Tus maletas. Las maletas están llenas de cosas también. Ahí tengo papeles, libros, una serie de cosas. Creo que está en el baño. No. Preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Pensé que estabas filmando también. ¿No? Hola. Mira, nos vamos y comienza a caer la pomarrosa. ¿Cómo? Nos vamos y comienza a caer la pomarrosa. Mira, pues. Y estas pomarrosas. Estas pomarrosas tienen también más o menos el mismo tiempo de la bugambila. Antes en este patio existían las pomarrosas y en esos huecos que ves ahí, esos espacios, ahí habían cocos. Ah, no te creo. Cocos enanos que no crecen más, un poquito más bajo que estas maderas. Ajá. Y producen coco, ¿no? Ahí tienen la orquídea que se llama oreja de alce. En el árbol. Tiene su canastita cada coco. Me tienes que mandar una foto. Ya. Ahí tenemos otra orquídea, ¿ves? Y Jim va a traer más para pegarlas al mango. ¿Qué es lo que hace? Corta hasta que esté como verde. Y se le pega, se le amarra para que presione. Y después corta sus raíces. No te creo. En la misma corteza del árbol. Ahora, ¿por qué se le pega en el mango? Porque el mango tiene mucho más humedad y crece más rápido y se desparrama, se dispersa, sale más. Ahora, el pomarrosa es seco, ¿no? Tiene una corteza muy seca. Ella demora más en acoplarse y pegarse.
te pone fucsia el piso. ¿Todo el piso? Te puedo enviar fotografías del piso, fucsia. Ya pues. Claro. Ahora te las pongo en tu WhatsApp. Refrescan el ambiente. Produce mucho oxígeno. Vamos a la huerta. Que antes habían pollitos, ¿no? Había muchos pollos. Y tú les dabas de comer. Movías el maíz y le dabas de comer. La huerta. ¿Estos que son cocos? Esos son los cocos. Los cocos y los mangos. Coco, mango, palta. Ahí hay otro mango. Ahí está el Jeep. Tiene más de 50 años. ¿Y lo manejas? 40. ¿Cuántos años tiene el Jeep? 50 y... El Jeep tiene... ...53 años. Wow. ¿Y lo manejas? Ahora no, porque el motor está desarmado, pero se está restaurando. Lo vamos a restaurar. Es un Jeepster Commando, año 1967. Qué bonito el color, fabricado ¿no? en los Estados Unidos por Kaiser Corporation. Sí, ¿Cómo te acuerdas? todos esos datos los tengo en la cabeza. De que yo le adoro a este carro. Y fíjate la placa que tiene. A ver. Es una RX. Tan bonito es el color. Sí, lindo. ¿Y estos qué son? ¿Hoja de plátano? No, esas hojas son de bijao para preparar juanes. Al momento que las hierves, las cocinas, ahí sale el olor o sabor, ¿no?, que le da al juano. Claro. ¿Y cómo así es que hay tantas plantas en tu casa? Había mucho más, sino que las Jim también ordenó un poco el jardín y sembró varias alrededor pegadas a la cabeza. Esas son lindas. Al fondo hay un árbol de renato que da a la calle. Ajá. Y sobre renato ha crecido una bugambila. Ay, qué lindo. Puede ser que tarde acá. ¿Qué es rosada? Me gustan mucho las plantas, me gusta mucho la belleza. Mira por acá. Y aquí puedes enfocar la belleza de ese auto, de ese carro. Tan bonito, ¿no? Aunque está cochino, pero ¿no? Sí. Tiene su pinta todavía. Hay que arreglar el motor entonces. El motor hay que arreglarlo y salir a pasear. ¿A dónde nos vamos a ir? Nos vamos a Sauce, cruzando el río Guayaga. ¿No? Sí. Esta es la huerta. Bijao, palmeras, ciprés, un ciprés grande que está ahí. Ajá. Sí, en Navidad, si vengo a pasar Navidad el próximo año, lo voy a decorar con sus adornos navideños. Con sus luces. Claro, porque es un árbol de Navidad perfecto. ¿No? Claro. Sí. El ciprés. El ciprés. ¿Y este cable? Este cable es para tender la ropa. Allá. Pero hay que tener cuidado porque los perros jalan la ropa y lo rompen todo. El jardín, las campanitas. Ajá. Pero no la puedes trasplantar y ponerla allá porque se seca. Eso es lo que ha dicho El Jimmy. el jardinero, Jim. Jim de la selva. Jim de la selva. Malbec. Hola. Malbec. ¿Qué? Sí. ¿Y el Shadow? El
escuchado, ya está medio viejo también. Ahí viene. Y me contabas que ya no está lloviendo mucho en Tarapoto, ¿no? No llueve nada. ¿Y eso afecta a tus plantas o no? No hay que regarlas, pues hay que regarlas. Claro. Hay que cuidarlas, hay que hablarlas. ¿No? Ahí están los crotos. Ajá. Esos crotos han venido del jardín de arriba, porque teníamos muchos. Los sembramos acá. Gracias por enseñarnos tu casita. ¿De qué? Es tuya. Es un Jeepster comando, ahí lo puedes ver. ¿Ah? Es lindo. Está un poco chacreado, pero ahí está, lo vamos a levantar. Ya pues. Claro.